Mi nombre es Ramiro Moreno Reina, soy residente de tercer año del posgrado de anestesia y el tema que vamos a tratar el día de hoy es de anestesia en paciente con aneurisma intracraneal no roto, consideraciones y retos. Este es el contenido de la charla. Vamos a hablar de epidemiología, hablar del riesgo de ruptura de los aneurismas intracraneales no rotos, la morbilidad en caso de ruptura, cuál es la seguridad de aneurisma y cirugía no vascular, las consideraciones y retos. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de esta charla es del paciente que va a ser llevado a un procedimiento que no está relacionado con el tratamiento y el manejo del aneurisma o cirugía no vascular, pero que de base tiene un antecedente conocido de una aneurisma intracraneal que pues, no ha sido pues, manejado, un manejo conservador o no ha estado pues, intervenido pues, previamente. Entonces, para entrar en contexto, es importante pues, hablar la parte de la epidemiología y realmente evaluar la prevalencia de los aneurismas intracraneales no rotos según los antecedentes familiares, la comorbilidad, el sexo, edad, el país y digamos que el periodo del tiempo pues, ha variado pues, muchas publicaciones sobre realmente para saber cuál es la prevalencia de los aneurismas no rotos. Entonces, esta es una revisión sistemática que pues, trata de estudios que se han realizado desde 1998 hasta el 2011 y realmente con la finalidad de evaluar cuál es realmente la prevalencia general en la población de los aneurismas no rotos. Entonces, el objetivo de este estudio pues, se fue evaluar ese punto con la finalidad pues, de calcular las prevalencias y las razones de prevalencia con un metaanálisis binominal. Para este estudio pues, realmente tuvieron en cuenta 68 estudios que informaron aproximadamente 83 poblaciones, donde encontraron realmente 1.450 aneurismas no rotos, en 94.912 pacientes y que eso pues involucró varios países, 21 países, o sea que es un estudio bastante importante. Y digamos que en comparación con las poblaciones sin comorbilidad, las razones de prevalencia en general tuvieron en cuenta muchos aspectos de relación con los antecedentes de los pacientes que tenían aneurisma no roto. Y realmente encontraron que hay un componente familiar de peso muy importante. Es por esta razón que las razones de prevalencia variaron según ese tipo de antecedente que tenían estos pacientes. Por ejemplo, el síndrome de riñón poliquístico es un factor predominante muy importante. También los antecedentes familiares que han tenido aneurismas rotos o no rotos también es importante. Los tumores hipofisarios también es un antecedente que genera mucho impacto en estos pacientes. Entonces, se puede decir que la prevalencia global se estima que aproximadamente es del 3.2% en una población sin comorbilidad, con una edad media de 50 años y con una población formada con 50% que fueron hombres. Realmente en comparación con otros pacientes, por ejemplo, pacientes mayores de 80 años, realmente no se encontraron diferencias por edad, excepto en pacientes que fueron menores de 30 años. Entonces, la mediana de población que presentaron este tipo de hallazgos de aneurismas no rotos realmente fue aproximadamente alrededor de los 50 años. Pero es algo muy importante que sí hay un peso familiar de base importante y el antecedente de síndrome poliquístico, de riñón poliquístico, los antecedentes familiares, pues genera un impacto muy importante en estos pacientes. También se ha evaluado pues como el tamaño de esos aneurismas y el sitio de ubicación. Entonces, teniendo en cuenta toda esta población, se encontraron que el sitio donde mayor prevalencia encuentran esos aneurismas, pues es la parte de la carótida interna, también la arteria cerebral media y en menor proporción la circulación posterior. Y en cuanto al tamaño, realmente
en proporciones significativas no eran aneurismas demasiado grandes, generalmente mayores de 10 milímetros, pues era una población muy pequeña, aproximadamente el 7%, o sea, realmente son tamaños significativamente, digamos que pequeños. Y que a pesar de que muchos pacientes pueden cursar en su vida de forma asintomática o algunos pueden presentar, digamos que sintomatología que en algunos casos puede ser considerada bizarra, en algunas ocasiones pues, generalmente puede pasar desapercibida, pero gracias a los avances en neuroimagen, la gran mayoría de estos aneurismas incluso son diagnosticados de forma incidental. Pero esto ha sido porque pues, realmente ha habido unos avances muy importantes en cuanto a imágenes diagnósticas en estos pacientes. Entonces, hasta el momento sabemos que hay una prevalencia que es significativa, 3.2% en la población general pueden tener algún tipo de aneurisma independiente de la ubicación, independiente del tamaño. Cualquiera de nosotros podemos tener algún tipo de aneurisma. Pero el temor más grande cuando estamos enfrentándonos a un paciente que tiene este antecedente es realmente cuál es el riesgo que este aneurisma se rompa y que pueda generar una hemorragia subaracnoidea. Algunos textos y la literatura nos ha dicho que afortunadamente la mayoría de estos aneurismas no se rompen de forma significativa como uno esperaría. Y es posible que en algunos pacientes pueden tener aneurismas no rotos y nunca se van a manifestar en el transcurso de su vida. Entonces, las estimaciones sobre de prevalencia y el riesgo de ruptura de los aneurismas saculares intracraneales, digamos que varían ampliamente entre los estudios. Esta es una revisión sistemática sobre la prevalencia y el riesgo y saber cuál es exactamente el riesgo de ruptura de esos aneurismas intracraneales. Y digamos que ellos clasificaron la población de estudio según las características del aneurisma y con eso determinar realmente cuáles son los riesgos que presentan estos pacientes. Entonces, entraron en esta revisión 23 estudios, aproximadamente con un total de más de 56.000 pacientes, de los cuales un 12% de estos pacientes que se estudiaron eran de estudios que se habían realizado con angiografía. Entonces, para los adultos sin factores de riesgo específicos, la prevalencia fue de 3.2%, como se venía manejando, y que ese riesgo pues, viene aumentando según la edad. Hay que tener en cuenta que la mediana de estos pacientes que pueden presentar aneurismas no rotos aproximadamente son 50%. Entonces, digamos que hay otros factores asociados que ya se habían demostrado en otros estudios, como lo son factores asociados al paciente, que son factores no modificables. Entonces, el sexo influye significativamente, afecta más a las mujeres, y también los antecedentes familiares que han tenido hemorragia subaracnoidea o se ha diagnosticado un aneurisma, el síndrome renal poliquístico, la aterosclerosis y los tumores hipofisiarios son pacientes que realmente sí tienen un impacto muy significativo y considerarlos como factores de riesgo que posiblemente pueden tener aneurismas no rotos. Y solamente un 8% de esos aneurismas eran de tamaño significativo, mayor de 10 milímetros. Entonces, para el riesgo de ruptura, encontramos entonces se encontraron aproximadamente 9 estudios que el riesgo global por año fue aproximadamente de 0.7. Y eso considerando algunas variables como el sexo, la sintomatología que pueden presentar estos pacientes y también el tamaño del aneurisma. Entonces, sabemos hasta el momento que la prevalencia de los aneurismas intracraneales no rotos, que pueden ser hallazgos incidentales, es una prevalencia, digamos, que es significativa, 3.2%, pero realmente el riesgo de ruptura en el transcurso de la vida, realmente a pesar de que hay mucha variabilidad que han encontrado en los estudios, porque eso depende también de la población, no es lo mismo estudios que se han realizado en Japón como estudios que se han realizado en Europa o en Estados Unidos,
donde realmente hay hay unos antecedentes familiares muy significativos que se impactan y eso genera pues variabilidad en los estudios. Pero realmente los autores concluyen que realmente los aneurismas sí se rompen, pero no tanto como uno quería. Entonces, se ha querido estudiar más realmente cómo se comportan estos aneurismas intracraneales no rotos. Hay dos grupos de investigadores. Hay un grupo de investigación que es que ha hecho los estudios en aneurismas intracraneales con componente familiar significativo, y también está el grupo de estudios de aneurismas intracraneales no rotos que vienen haciendo publicaciones desde 1998. Hay que tener en cuenta que el estudio de aneurisma intracraneal familiar, pues, son estudios que son un poco más recientes, desde el 2005, que realmente son estudios internacionales multicéntricos. Ellos aproximadamente tienen 41 centros donde han hecho realmente todos los estudios, y ellos han evaluado, y el objetivo de ellos es evaluar los factores de riesgo genéticos que se predisponen para que los pacientes tengan aneurismas intracraneales y cómo se comportan en el transcurso de la vida. Y el grupo de estudio del SUAI, que vienen haciendo publicaciones desde 1998, ellos realmente el objetivo de ellos es una evaluación prospectiva de riesgo de ruptura de estos aneurismas cuyos pacientes se han manejado de forma conservadora y otros que se han manejado pues, de forma quirúrgica o endovascular. Pero este segundo grupo de estudio compone todo, pacientes que tienen un peso familiar y otros que realmente no tienen ese peso familiar significativo. Entonces, aparece esta publicación, que es del 2012, que el objetivo fue describir como los antecedentes familiares de forma más completa y compararlos con las características del estudio del SUAI, que tenían pacientes que no tenían ese peso pues, familiar significativo pues, como tal, y los caracterizaron según pues, los datos demográficos, la ubicación y cuál era el desenlace en el transcurso del tiempo. Ellos aproximadamente, de los 983 pacientes aproximadamente que estaban afiliados en el estudio del primer estudio familiar, realmente 511 cumplieron los criterios de inclusión, y del grupo de estudio del ISUAI eran 983, hicieron pues realmente evaluación de estos pacientes, cuáles tenían antecedentes familiares. Estos los descartaron y solamente se quedaron con el grupo que no tenían esos antecedentes familiares, que son factores de riesgo. Entonces, en total evaluaron 2.419 pacientes. Entonces, ellos evaluaron y encontraron pues, unos datos significativos que realmente el componente familiar tenía mayor riesgo de presentar múltiples aneurismas. La presentación o el sitio de ubicación era más frecuente en la arteria cerebral media con respecto a la circulación posterior, pero también encontraron que, comparándolos con el segundo estudio del SUAI, que no tenía el componente familiar, hay otros factores de riesgo que también sí impactan significativamente, como el antecedente o historia de hipertensión arterial, el antecedente del consumo de cigarrillo y también el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, este es un estudio finlandés con la finalidad, pues ellos evaluaron 118 pacientes. Ellos quisieron ver cómo se comportaban esos pacientes que tenían aneurismas, cuál era en el transcurso del tiempo, cómo se comportaban esos aneurismas. Entonces, sabemos hasta el momento que hay una carga familiar que se debe tener en cuenta, pero también hay unos factores de riesgos que son, digamos, modificables, que no tienen un peso familiar. Entonces, en este estudio realmente ellos quisieron definir el curso natural de por vida de estos aneurismas no rotos. De los 118 pacientes, ellos se dieron cuenta que el 29% de todas esas personas en algún momento se iban a romper. Pero eso teniendo en cuenta otros factores, los factores que se evaluaban pues, de forma integral. Entonces,
Hay un peso significativo como el sexo femenino, el consumo de tabaquismo actual, el tamaño de aneurisma realmente que si fuera mayor de 7 milímetros son factores de riesgo de presentar ruptura y de hemorragia subarachnoidea posterior y son factores de riesgo pues de por vida. Entonces, lo que sabemos es que el riesgo de ruptura es bajo, teniendo en cuenta la población general, pero ¿por qué es importante este tema y nosotros desde anestesia saber cómo enfocar a un paciente que tiene un aneurisma no roto? Porque esto, ¿y en qué impacta significativamente? Porque la ruptura de estos pacientes, aunque es poco común, como lo han manifestado algunos estudios, la hemorragia subarachnoidea por ese aneurisma que se rompe se asocia con una alta carga de morbilidad y mortalidad. Hay mucha variabilidad de los estudios que han informado incluso tasas de mortalidad que oscilan alrededor de entre 8 y 67%, y eso pues varía del tipo del sangrado, de la clasificación, de la extensión de la hemorragia, el riesgo de vasospasmo y los eventos isquémicos que generan posterior en el curso en el curso de la historia natural de la hemorragia subarachnoidea. Hay otros estudios incluso que informan resultados donde los pacientes tienen una morbilidad muy significativa, incluso estos pacientes, la gran mayoría, aproximadamente un 40% de estos pacientes en el transcurso de la vida pueden quedar con una carga de dependencia en sus cuidados de salud muy significativa. Entonces eso sí es importante saberlo, que los aneurismas es de alta prevalencia, se rompen poco en la historia natural de la enfermedad, pero que cuando se rompen y generan una hemorragia subarachnoidea, sí genera un impacto muy significativo en la morbilidad y la mortalidad. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿cuál es la seguridad de estos pacientes que son sometidos o son llevados a procedimientos en los que el objetivo de esa cirugía no está relacionado con el manejo del aneurisma, cirugía no vascular? Entonces, haciendo una revisión bibliográfica de lo que uno realmente buscando cuál es el impacto, cuál es la seguridad, desde hace muchos años, es un estudio muy antiguo, es de 1985, pero es muy referido en la literatura, donde se ha querido evaluar realmente con los momentos de crisis en esos pacientes que tienen antecedente de aneurisma, qué es lo que puede pasar y cuáles son los desenlaces. Este es un estudio donde fueron pacientes que fueron llevados, presentaron ruptura durante la inducción y la intubación durante el acto anestésico y que pues posteriormente fueron llevados de forma de urgencia para un rescate, un clipaje de rescate. A pesar de que son pocos pacientes, son 8 pacientes que presentaron ruptura del aneurisma durante la anestesia y la inducción. Murieron 3 pacientes, de los cuales de esos 5 supervivientes, 3 tuvieron digamos, una buena recuperación final. Un paciente sí que quedó con una discapacidad moderada y uno permaneció de forma con un coma y con un estado pues, vegetativo y dependiente. Entonces, el manejo conservador de esta crisis está condenado, pues digamos que al fracaso, pero el resultado comparativamente es bueno en casos operados cuando los pacientes se manejan de forma de urgencia cuando se ha diagnosticado que ha sido clipado. Hay muchas publicaciones en la literatura que los aneurismas se rompen, pero cuando son procedimientos que están relacionados en el manejo del aneurisma. Entonces, hay que tener en cuenta que, bueno, a pesar de que eso es otro tema, el manejo anestésico de la intervención del aneurisma, uno de los momentos que genera mayor crisis y donde el riesgo de ruptura es muy alta es durante la disección, y que eso generalmente es un riesgo muy alto de generar aneurisma. Pero la pregunta aquí, que es el motivo de esta actividad, es realmente cuál es la seguridad de esos pacientes donde realmente no es un paciente que va a ser intervenido la parte del aneurisma. Entonces, digamos que haciendo esa literatura, teniendo en cuenta, haciendo la revisión de la literatura y teniendo en cuenta que muchas publicaciones están relacionadas con el manejo quirúrgico como tal del aneurisma, realmente el papel de la anestesia general en la precipitación de la ruptura del aneurisma en procedimientos que no están relacionados con el manejo del aneurisma no está pues claramente definido.
Hay muy pocas publicaciones, de hecho esta es una de las muy pocas y más completas que nosotros encontramos, es realmente cuál es la incidencia de la ruptura de esos aneurismas que posiblemente generan una hemorragia subarachnoidea en pacientes que requirieron anestesia general y que el procedimiento pues, realmente no tenía nada que ver con el manejo del aneurisma. Entonces, el objetivo aquí pues, fue evaluar como la historia natural de la ruptura del aneurisma en pacientes que fueron sometidos a procedimientos no relacionados, no relacionados y que todos fueron llevados a anestesia general. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también aquí entró un subgrupo de pacientes donde eran casos de cesárea que fueron llevados a anestesia espinal. Entonces, esto fue un estudio retrospectivo, lo realizaron en dos centros hospitalarios, y ellos quisieron evaluar qué de esos pacientes que tenían aneurisma realmente presentaban en el curso de la hospitalización y del manejo preoperatorio, cuáles presentaban hemorragia subarachnoidea y ruptura. Estas son las cirugías que se realizaron, la gran mayoría pues fueron cirugías de ortopedia, cirugía general, de otorrino, de cirugía vascular, pero que no estaba relacionada con el aneurisma, por ejemplo, cirugía de safenas. Y realmente lo que ellos vieron es que no hubo ningún evento de hemorragia subarachnoidea y que realmente a pesar de que ellos quisieron ver en los primeros 7 días si presentaban hemorragia subarachnoidea, pero también al ver que ninguno de estos pacientes presentaron ruptura, pues se hizo posteriormente un seguimiento a largo plazo y se dieron cuenta que en el seguimiento de 5.7 años ninguno presentó ruptura. Entonces, ahí estaban haciendo un análisis del impacto del acto anestésico y el procedimiento no vascular que se le realizó, pero también influye allí como el curso natural de la enfermedad de esos aneurismas no intervenidos o que se han manejado de forma conservadora. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta en pacientes con diagnóstico previo de un aneurisma? Y entonces, lo que yo debo tener en cuenta son cuáles son los factores que contribuyen a la ruptura intraoperatoria de ese aneurisma intracraneal. Y al revisar la literatura, generalmente también hay muchas controversias sobre el manejo de esos pacientes con la hipertensión. Hay unos factores anestésicos que están relacionados como los momentos de más impacto que generan respuesta simpática, como son la intubación o la emergencia de la anestesia, las náuseas, el vómito, la hiperventilación, maniobras como realizar cuando nos piden en cirugía laparoscópica, posteriormente las maniobras de reclutamiento, la salva o la aplicación del PIB. Generalmente siempre ha habido pues como debate de que todas estas intervenciones puedan generar algún riesgo durante el acto anestésico. Y realmente cuando yo tengo, todos esos son consideraciones que yo debo tener en cuenta, pero realmente es cuál es el enfoque de estos pacientes que tienen aneurisma o de esos pacientes que presentaron hemorragia subarachnoidea y que cuando se les hizo intervención de ese aneurisma que se rompió, pero como hay un antecedente familiar de peso y esos pacientes que tienen un antecedente familiar son los que tienen mayor riesgo de presentar múltiples aneurismas, o sea, se rompió un aneurisma, se hizo manejo, pero también tenía otro aneurisma que independiente del tamaño se decidió que se le iba a hacer a ese otro aneurisma manejo conservador. Entonces, hacer una búsqueda bibliográfica, realmente no hay como tal unas guías específicas en el manejo anestésico preoperatorio de estos pacientes. Muy diferente como en pacientes cardiópatas que son llevados a cirugía no cardíaca, que hay unas guías que ya es de conocimiento, pero desde el punto de vista en la parte del manejo anestésico preoperatorio y la valoración de la anestésica, realmente no hay como un enfoque que realmente uno pudiera basarse y tomar en cuenta. Y realmente, comparado con otras patologías que sí realmente hay un enfoque que sí tiene estudios y evidencia, pues en la parte de aneurisma, esto sigue siendo realmente como algo ominoso y realmente el anestesiólogo realmente no sabe qué hacer con ese tipo de pacientes. Pero en el 2015 hay una publicación de la AJA
cuáles son las guías del manejo de los pacientes con aneurismas no rotos en el transcurso de la vida. Estas son las guías que están publicadas en la AFA, pero que no necesariamente son de pacientes relacionados pues, desde el punto de vista anestésico, sino el seguimiento de estos pacientes y dan unas recomendaciones. Pero eso es importante tenerlo en cuenta porque desde anestesia nosotros también podemos basarnos y saber exactamente como anestesiólogo en el manejo preoperatorio, saber cómo debe ser el seguimiento de estos pacientes. El objetivo de este informe realmente es proporcionar unas recomendaciones integradas y pues, basadas en la evidencia en el manejo de estos pacientes que presentaban algún tipo de aneurisma. Esto está recopilado pues, en revisiones sistemáticas que se presentaron desde 1977 hasta el 2014 y revisaron pues unas pautas basadas en evidencia con archivos pues, personales, opiniones de expertos, publicaciones y realmente formular recomendaciones pues utilizado pues unos criterios para dar estas recomendaciones. Entonces, la gran duda es que algunos pacientes, sí, en la literatura sigue habiendo preocupaciones al respecto sobre el riesgo de ruptura de determinados tipos de aneurismas, ya que tienen en cuenta como los aneurismas multilobulares, los que tienen alguna, digamos que, irregularidad en la cúpula del aneurisma, aneurismas que tienen características morfológicas seleccionadas, y eso pues estamos hablando del tamaño, y qué hacer con esos pacientes realmente que tienen antecedentes, digamos, o factores de riesgos modificables, como el tabaquismo, el control de su hipertensión arterial, o si tienen antecedentes familiares, pues realmente qué hacer. Entonces, la pregunta que es hacer es cómo esos factores juegan un papel en la historia natural de los aneurismas no rotos y qué estrategias se pueden hacer para mejorar los resultados. Entonces, realmente aquí es cómo enfocar el seguimiento de estos aneurismas intracraneales. Pero algo muy importante que recalca esta guía, y hay que tener en cuenta, teniendo en cuenta el estudio del ISUA, que ellos evaluaron el riesgo prospectivo de hemorragia espontánea de los aneurismas no rotos identificados en pacientes después de la presentación de un aneurisma roto. O sea, paciente que hizo una hemorragia solenoidea, pero que también encontraron otro aneurisma que no se rompió, pero se decidió pues manejo conservador. Entonces, estos pacientes durante un periodo de 5 años, el riesgo de hemorragia, si tenían un aneurisma menor de 7 milímetros, el riesgo de hemorragia fue significativamente mayor que para pacientes con aneurismas no rotos de un tamaño similar, pero que no tenían ese antecedente de hemorragia. Entonces, la tasa de ruptura no fue significativamente diferente en estos grupos de aneurismas. O sea, hay que tener en cuenta adicional. Otra pregunta es, ¿cómo enfocar el seguimiento de estos pacientes que tienen un aneurisma roto previo y tratado y que también tiene otro aneurisma que se decidió pues un manejo conservador? Entonces, dado que fumar parece que aumenta también ese riesgo de formación de aneurismas y también posteriormente de ruptura, se debe asesorar en estos pacientes la importancia de dejar de fumar. La hipertensión arterial también puede desempeñar un papel, digamos que en el crecimiento y la ruptura de estos aneurismas. Entonces, los pacientes deben someterse a un adecuado control y un adecuado seguimiento y el manejo de la presión de la hipertensión arterial. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante, que el crecimiento del aneurisma puede aumentar el riesgo de esa ruptura y se debe considerar estudios de imágenes diagnósticas para hacerle un seguimiento de estos pacientes. Adicional, los pacientes que presentaron hemorragia solenoidea también deben someterse a una evaluación cuidadosa de ese aneurisma que previamente fue tratado. La conclusión es, ¿tenemos que hacer imágenes, sí o no? Entonces, para allá vamos. Digamos que aquí un punto de esas recomendaciones es que es razonable realizar estudios de imágenes, puede ser una imagen de resonancia o definitivamente hacer una imagen de angiografía.
dependiendo pues el tipo de patología y el seguimiento que se requiere hacer. Pero eso es muy importante que de parte de radiología e intervencionismo o de neurocirugía, que son las especialidades que manejan este tipo de patologías, sean los que realmente les hagan un seguimiento y nosotros desde el punto de vista de anestesia asegurarnos que esos pacientes vengan haciendo un seguimiento importante. Hay que tener en cuenta que es importante que esas imágenes de vigilancia después del tratamiento endovascular de esos aneurismas, realmente hay que tener en cuenta, dependiendo cómo fueron manejados, esos pacientes pueden tener un riesgo significativo de recurrencia, sí o no. Entonces, es importante nosotros saber si el paciente tuvo un aneurisma previo, cómo fue tratado, si fue manejado quirúrgicamente con clipaje o fue manejado de forma endovascular. Porque hay una de las cosas que se debe tener en cuenta es que el riesgo de la recurrencia en el manejo endovascular es mucho más alto con respecto al manejo que de esos pacientes que fueron clipados posteriormente. Entonces, en los pacientes que fueron clipados, se puede considerar que se debe realizar un seguimiento de imágenes después de la intervención quirúrgica para realmente documentar el aneurisma y hacerle un seguimiento de que si eso puede crecer en el tiempo. Entonces, hay una recomendación de que se debe hacer imágenes dentro de un marco de tiempo de 5 a 10 años en este tipo de pacientes. Y en los pacientes que fueron manejados de forma endovascular, hay que tener en cuenta aquí que estos pacientes, en las recomendaciones, es que los pacientes que fueron manejados de forma endovascular tienen menor riesgo, tienen menor impacto en la morbilidad y la mortalidad, ya que un manejo abierto pues, genera un riesgo de ruptura durante el abordaje operatorio de estos aneurismas que pueden generar un riesgo de ruptura. Pero el problema del manejo endovascular es que genera un riesgo de recurrencia mucho más alto. Entonces, realmente hay que considerar que esos pacientes sí se debe hacer un seguimiento de imágenes en estos pacientes. Entonces, ¿cómo es el seguimiento de estos pacientes? Entonces, para estos pacientes que fueron manejados, que se manejaron de forma, ¿qué hace con esos aneurismas que no fueron manejados, que se decidió un manejo pues, conservador? Entonces, generalmente se recomienda que de alguna forma siempre realizar un seguimiento de imágenes. Digamos que varios estudios han documentado el crecimiento del aneurisma a largo tiempo y se ha creído que el crecimiento de ese intervalo también es un factor de riesgo de hemorragia. Pero esta guía es muy enfática de que realmente no hay estudios que aborden específicamente como el tiempo realmente que se debe hacer, pero de todas formas generan una recomendación de qué hacer en este tipo de pacientes. La recomendación es que en los pacientes que tengan un aneurisma que no ha sido roto, que se definió un manejo conservador, listo, esos pacientes deben hacer seguimientos estrictamente por neuroradiología o neurocirugía de intervención para que esos pacientes, estos deben tener imagen diagnóstica por lo menos a los 6 meses y a los 12 meses después de que se diagnosticó ese aneurisma. Y realmente que sea esa especialidad que defina que realmente es un aneurisma seguro, que en el seguro en el contexto de que no ha cambiado de tamaño y no se han generado cuellos o invaginaciones de ese aneurisma que también puedan generar un factor de riesgo de ruptura. Una vez la especialidad defina que es un aneurisma seguro, todavía debe seguir haciéndose seguimiento de imágenes por lo menos de 1 o máximo 2 años en imágenes diagnósticas, idealmente con una resonancia o angiografía en este tipo de pacientes para realmente documentar la estabilidad de esos pacientes. Entonces, sigue siendo un reto el manejo de esos pacientes cuando son llevados a cirugía que no está, el procedimiento clínico no está relacionado con una intervención directa del aneurisma, cirugía pues no vascular. Y las recomendaciones que se deben tener en cuenta es manejar unas variables perioperatorias que contribuyen a la ruptura de ese aneurisma. Y eso nosotros en anestesia debemos conocer los factores de riesgo no modificables, que es el peso genético que tengan estos pacientes y sus antecedentes, siempre que indagar en esos pacientes.
el antecedente del síndrome de riñón poliquístico, los antecedentes familiares de aneurismas que fueron diagnosticados, manejados de forma conservadora, que presentó un familiar hemorragia subarachnoidea, el tabaquismo, que son factores de riesgo modificables, el consumo de alcohol, el consumo de cafeína también se le ha asociado a un factor de riesgo, y la sintomatología relacionada con presentar aneurismas, aunque esto no es muy significativo porque algunos pacientes pueden tener aneurismas con un tamaño mayor de 10 milímetros y nunca van a tener ningún tipo de sintomatología. Esto nos lleva a que estos pacientes deben tener una adecuada valoración y realmente nosotros desde anestesia saber cómo se debe hacer el seguimiento de esos pacientes y asegurarnos que el paciente realmente tenga un seguimiento adecuado de ese aneurisma. La conclusión es que los retos que genera el acto anestésico durante de estos pacientes, la recomendación es basarse en los mismos principios del manejo anestésico de estos pacientes, igual como si fueran llevados a un acto quirúrgico que está relacionado con la intervención del aneurisma. Y manejar esos factores que pueden generar ruptura, como el manejo del dolor, al plano anestésico, evitar las respuestas simpáticas que puedan generar ese riesgo de ruptura, como la intubación, el plan anestésico, la emergencia de la anestesia, un adecuado manejo de las náuseas y el vómito, y realmente los factores, hacer intervenciones en los factores que tiene el paciente, como el tabaquismo, el manejo de la hipertensión arterial y el manejo de sus antecedentes como las dislipidemias y hiperlipidemias. Muchas gracias por su atención.